Abrí los ojos y vi las nubes. No me podía mover. Apenas podía pensar. No comprendía lo que había pasado ni por qué estaba en el suelo. Sentía calor en la frente y frío en todo mi cuerpo. Y me decía a mí mismo, levántate, levántate. Y mis ojos se cerraron. Aún así, comencé a ver una serie de imágenes. Y eran recuerdos que pasaban por mi mente con la velocidad de un caballo salvaje. Me vi como un niño sentado en la falda de mi madre, quien apenas podía conmigo. Mi padre era un hombre grande y mi madre era una mujer normal. Las personas nos llamaban los hijos de Acán, los cainitas, una raza de hombres gigantes que producían hombres de cerca 3 metros, o sea, 9 pies de estatura. Nunca fui pequeño. Siempre era el más niño de mi edad y por eso los niños de la tribu se burlaban de mí. Me vi de adolescente, ya pasando los 2 metros de estatura, o sea, 6 pies, a los 12 años de edad. Ya era más alto que los adultos de la aldea y mucho más fuerte que muchos de los guerreros. Y los niños que se burlaban de mí, a esos los perseguí, los golpeé y los torturé para que aprendieran a respetar a Goliat. Luego me vi como un hombre joven, reclutado por el ejército de los filisteos, por la ciudad de Galat. Y aunque mi familia no era filistea, para mí fue un honor ser reclutado por una raza y una tribu de guerreros. Me explicaron que sus antepasados venían de tierra mucho más allá del mar, de Creta, y en específico de unas islas que se encuentran en el centro del mar Mediterráneo, de Chipre y de Creta. Los filisteos eran grandes guerreros que conocían tácticas que nunca jamás habían sido vistas en Canaán. Y su habilidad para trabajar los metales les permitía tener las herramientas apropiadas para la guerra. Ellos trabajaban espadas, trabajaban escudos, cascos, lanzas y hasta carros de guerra. Que mucho aprendí con ellos. Me dijeron que yo iba a ser recordado por siempre, que mi nombre sería recordado por siglos, gracias a mis batallas con ellos. Y me contaron sus leyendas, en específico, una batalla que ocurrió cerca ya de 200 años. La batalla ocurrió en la cercanía de una ciudad llamada Troya, la cual fue asediada por escuadrones y ejércitos griegos. Y dentro de todos ellos sobresaltaba uno. Su nombre era Aquiles, un semidios, un hombre que era Dios, un Dios que era hombre. Y Aquiles, en una batalla de paladines, venció al guerrero principal de las ciudades de Troya, a Héctor el Grande. Y me aseguraron que la historia de Aquiles sería recordada por los siglos y por muchos otros pueblos. Yo me dejé convencer de los filisteos. Y de momento vi mi fama, como la de Aquiles,
que sería recordada por los siglos y los siglos, aún sería recordado por pueblos desconocidos y por idiomas que no se habían inventado. De repente abrí mis ojos, solamente un poco, y vi una figura delante de mí. El resplandor del sol no me permitía ver el rostro de aquella figura. Pero pocos segundos después, mi vista dejó de estar nublada y vi el rostro de aquel hombre. Pero no lo reconocí. Mis ojos se volvieron a cerrar, pero la imagen de aquel rostro se quedó grabada en mi memoria y me hizo recordar de los detalles de la batalla que me habían dejado en el suelo. Recordé que el rostro pertenecía a un muchacho, un jovencito, que había llegado al campo de batalla para llevarle comida a sus hermanos. Y que me escuchó cómo me burlaba y cómo provocaba al ejército de Israel, diciendo: ¿para qué se forman en orden de batalla? Si yo soy un solo filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Busquen entre ustedes a un guerrero, a alguien que se atreva a venir delante de mí y pelear conmigo. Y si en la pelea él me vence, nosotros estaremos a su servicio. Pero si en la batalla yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Yo humillé a los israelitas por días, lanzando insultos contra ellos, contra su rey y contra su Dios. Hasta que aquel muchacho vino a mi encuentro. El muchacho no tenía armadura alguna, solo tenía una simple túnica. Y vi como el muchacho a la orilla del río se inclinó y tomó un manojo de piedras en sus manos. Y se dirigió hacia mí. Y yo veía que no tenía espada ni jabalina. Solo tenía las piedras y un palo en sus manos. Al ver aquella imagen, me irrité, porque pensé que mandaban al muchacho para humillarme, aunque también pensé que lo enviaban para distraerme, en lo que unas cuadrillas de soldados israelitas se escabullían a mis espaldas para atacarme. Y airado por la escena que estaba viendo, le pregunté: ¿acaso soy un hombre yo o soy un perro para que vengas a atacarme con un palo? Entonces lo maldije. Lo maldije con las palabras más sucias que encontré. Lo maldije en nombre de los dioses cananeos y lo maldije en nombre de los dioses filisteos. Fue en ese momento que entonces lo amenacé y le dije: ven acá y atácame, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a las bestias salvajes. Pero el muchacho volvió a sorprenderme. Y en lugar de atemorizarse y salir huyendo, me dijo: yo vengo ante ti. Tú vienes ante mí con espada y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te venceré y cortaré tu cabeza y la pondré a lo alto de una lanza.
y el cuerpo y los cadáveres de tus compatriotas se los daré de alimento a las aves de rapiña y a las bestias salvajes, para que todos los pueblos puedan entender que en Israel hay un Dios. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita espada ni lanza para salvarlos. La victoria es del Señor y Él te entregará a ti y a ustedes en nuestras manos. Sus palabras me llenaron de temor. Yo sabía lo que era pelear contra ejércitos, pero al escuchar que el muchacho me dijo que iba a contender contra Dios, me llenó de temor. Porque todos sabíamos lo grande que podía ser ese Dios de los israelitas. Ese Dios que liberó a los hebreos de la esclavitud y del cautiverio de Egipto, de manos de Faraón. Solamente un tonto podía enfrentarse a un Dios tan poderoso. Sin embargo, quien estaba frente a mí no era un Dios, mucho menos era como Aquiles, un semidios. Era un muchacho, un jovencito que quería humillarme y que se burlaba y se reía de mí, como los niños de mi aldea lo hicieron en algún momento. En ese momento me llené de aún más ira todavía y me encolericé. Y deseaba traspasarlo con mi espada y cortarle la cabeza y ponerla sobre una lanza en lo más alto, donde sus compañeros de guerra lo vieran y se intimidaran y se atemorizaran y salieran huyendo y corriendo del campo de batalla. Ahora recuerdo lo que pasó. El chico lanzó una de las piedras y me dio en la frente y se incrustó en mi cabeza, traspasando y rompiendo la calavera. Por eso caí. Y por eso siento este calor en mi frente. Y por eso siento el frío en el resto de mi cuerpo. Estoy herido en la frente y desangrándome. La muerte se acerca. Y sé muy bien lo que este muchacho va a hacer. Él va a hacer conmigo lo mismo que yo me disponía a hacer con él. Él me cortará la cabeza y la pondrá en lo alto de una lanza para atemorizar a mis compañeros de milicia. Abrí los ojos y vi la figura del muchacho que con mucha dificultad levantaba sobre mi cuello mi espada. Entonces, antes de ver caer la espada sobre mi cuello y sobre mi cabeza, cerré los ojos y elevé una plegaria diciendo: que tu Dios, aquel Dios que tú le sirves y aquel Dios que me ha vencido en batalla, tenga misericordia de mí. Hermanos, en esta mañana, esta historia es una historia que nos invita a la reflexión, pero no es una reflexión colectiva, es una reflexión personal. Goliat se enseñoreaba sobre
las personas que no eran igual a él por su fuerza y por su altura. Pero nunca había tenido la oportunidad de enfrentarse a Dios en una batalla. Y todos conocemos que Dios estaba con David. Y todos sabemos que Dios respaldó al pueblo de Israel. Pero al igual que Goliat, si seguimos la historia de David bien de cerca, al mismo rey que los israelitas estaban siguiendo, por errores que cometió, tuvo una batalla y entró en una batalla y en una contienda espiritual y bien personal con Dios, Saúl. Y esta narración de este suceso también a mí me llevó a reflexionar. Y yo me preguntaba, ¿qué cosas a mí me pueden llevar a pensar que estoy por encima de mis hermanos? ¿Qué cosas a mí me pueden llevar a estar por encima de aquellos que son mis iguales? Pero sobre todas las cosas, ¿qué cosas me pueden llevar a mí a pelear y entrar en una batalla con Dios? Mi estatura, mis fuerzas, mi estatus social. Porque nada de eso es suficiente delante del Señor. Esta lección nos invita a la humildad. Esta lección nos invita a que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso a quien le debemos toda la gloria y todo el honor. A quien le debemos nuestras vidas. A quien le debemos todo lo que tenemos. Y en esta misma historia, paralelo, está corriendo la historia de David, un siervo conforme al corazón de Dios. Pero, aunque tenía un corazón conforme al de Dios, no era Dios. Y aún el mismo David reconocía que las batallas se pelean y se logran ganar cuando nos vamos de rodillas, rostro al piso, delante de la presencia de Dios. Solamente, además del ejemplo de David, hay otro ejemplo que nos enseña que las batallas se libran de rodillas delante de la presencia de Dios. Y esa fue la misma batalla que emprendió Jesús. Cuando subió al monte y le pidió al Señor que pasara de él la copa, pero luego entendió que para que el propósito de Dios se diera en su vida y en nuestras vidas, tenía que pasar el yugo para el cual estaba predestinado. Muchas veces nosotros posponemos los planes del Señor en nuestras vidas y comenzamos a batallar con el Señor de una manera poco apropiada. Pero yo les digo una cosa, hermanos. No importa cuándo nosotros queramos postergar los planes del Señor. No importa cuánto nosotros queramos desafiar aquel destino que el Señor haya puesto por delante de nosotros y en nuestras vidas. El Señor logrará buscar cómo cosechar lo que Él sembró. Y esto es una alerta, hermanos. No interfiera con los planes del Señor. No interfiera con el propósito que el Señor tiene en su vida.
porque el Señor está aquí. Y el Señor lo que decía es bendecirlo. Lo que desea es darle todas las cosas buenas que Él tiene para usted. Él no quiere otra cosa que no sea su bienestar. En el nombre de Jesús, le presento todas estas cosas. Y espero que, al igual que yo, que en un paso de fe me he parado delante de ustedes en esta mañana, puedan caminar en pos de lo que el Señor tiene para ustedes.